Continuamos con La Noche. El delito de injuria parece haberse convertido en la excusa perfecta para fustigar a opositores y críticos al gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador. La preocupación de la organización Human Rights Watch son las preocupaciones de miles de ecuatorianos que día a día ven cómo el gobierno amplía sus tentáculos gracias al control sobre los diferentes poderes del Estado que le han permitido restringir las críticas de periodistas, ONGs y demás contradictores. En los últimos años, diversas acciones encaminadas a erradicar y criminalizar la crítica han puesto en duda la independencia de los poderes del Estado y por consiguiente el respeto a las libertades civiles del Ejecutivo ecuatoriano. Los ejemplos son varios, quizás el más emblemático, el caso del diario El Universo. Escudado en el artículo 230 del Código Penal que impide injuriar u ofender al presidente de la República, so pena de hasta 2 años de cárcel, Rafael Correa enfiló todas sus baterías contra el diario El Universo por llamarlo en 2011 dictador en la columna No a las Mentiras. El mandatario logró que la justicia de su país condenara a los directivos del rotativo a 3 años de cárcel y al pago de $40 millones. Tiempo después terminó absolviéndolos él mismo. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron. La batalla de Rafael Correa contra los medios no atenuó. El pasado 14 de junio logró que la mayoría oficialista de la Asamblea aprobara una polémica ley de comunicación que reduce drásticamente las frecuencias de los medios privados, muchos de los cuales han permanecido críticos frente a la gestión del gobierno. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa calificaron la nueva legislación como un nuevo retroceso a la libertad de expresión en Ecuador. La ley viola los derechos fundamentales que se respetan en una democracia, el derecho a la libre expresión del pensamiento de todos los ciudadanos. La Asamblea Nacional discute ahora el proyecto de Código Orgánico Integral Penal que eliminaría las disposiciones sobre difamación vigentes en el actual Código Penal de Ecuador. Sin embargo, mantiene el delito de calumnia, previendo fuertes sanciones penales. La persona que por cualquier medio realice falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Aún así, por disposiciones como estas, organizaciones internacionales han advertido sobre el riesgo contra el derecho de la libertad de expresión por la utilización de las leyes penales de injuria a favor de funcionarios públicos. Ese uso de la legislación con sanciones penales y no civiles va en contravía del pluralismo democrático y de los principios sobre libertad de expresión adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual forma parte Ecuador pese a sus amenazas de retirarse. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Continuamos conversando con nuestros panelistas sobre este hecho. Señor José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, ¿qué instancias internacionales pueden surtirse para que las denuncias hechas por la oposición sean investigadas y para que quienes denuncien cualquier hecho contra el presidente no terminen en la cárcel? Lamentablemente, las instancias nacionales han demostrado una enorme falta de independencia y de rigor. No están dispuestas a defender sus fueros, a defender el Estado de Derecho, las garantías públicas, las libertades públicas en Ecuador, y son sumamente dóciles al gobierno actual, al gobierno del presidente Correa. A nivel nacional me parece que no hay más instancias, salvo el debate público, y creo que el escándalo que se está originando a nivel internacional puede ejercer una presión sobre el gobierno, porque lo cierto es que estas 3 personas, incluyendo este diputado, están dispuestos a ir a prisión. No van a retractarse, así nos han dicho, nosotros les hemos entrevistado, y creo que el último camino posible es la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte. Por un lado está la falta de independencia de la justicia, pero también hay unas leyes que ya existen. ¿Cuáles son las leyes que a su juicio deberían ser derogadas? Mira, hay varias normas que están siendo incluso en este instante revisadas por la Asamblea Legislativa en Ecuador, que violan estándares internacionales en materia de derechos humanos. No sé si estás al tanto, pero anoche el presidente anunció que estaría dispuesto a renunciar, a entregar su cargo, si sus partidarios avalaban una reforma al Código Penal que permitiría el aborto en circunstancias de producirse una violación sexual contra la mujer. En el caso de Ecuador,
es un caso único en América Latina, el aborto no está permitido cuando hay violación sexual, salvo que la mujer que ha sido víctima de la violación sexual demuestre ante un tribunal que era, así dice el código, idiota o demente. Ese es el lenguaje que usa el código. Entonces hay un grupo de parlamentarios, incluso partidarios del presidente Correa, que están dispuestos a promover una reforma que permita el aborto en caso de violación sexual, independientemente de si la mujer es discapacitada mentalmente o no, ¿no? El presidente anunció que eso él jamás lo permitiría y que estaba dispuesto a entregar su cargo. También hay reformas en materia de figuras de terrorismo que son abusivas de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Y por cierto, hay normas contrarias a la libertad de expresión que están siendo objeto de revisión. Ojalá todo esto permita al Congreso actuar con algún grado de responsabilidad y de independencia y haga las modificaciones de acuerdo a los compromisos jurídicos internacionales de Ecuador. En Quito, Ecuador, señor José Clever Jiménez Cabrera, ¿es cierto lo que está planteando el señor Vivanco? En caso de que finalmente la justicia decida en su contra, ¿usted está dispuesto a ir a la cárcel? ¿No se va a retractar? Por supuesto, yo lo he dicho de manera completamente clara. Yo no he robado, no he matado, ni he violado a nadie. Esa no es mi condición. Yo lo que he hecho es cumplir con mi trabajo de fiscalización. Y un elemento importante, aquí debe conocer el mundo, debe conocer el continente. No se trata de los hechos lamentables del 30 de septiembre, la persecución hacia Clever Jiménez. Aquí lo fundamental es de que en este gobierno ha existido tanta corrupción que yo me atrevo a decir de manera completamente contundente. Estamos viviendo en uno de los gobiernos más corruptos de la patria ecuatoriana. Y el problema de Correa, y por qué quiere callar mi voz, por qué quiere sacarme del Parlamento Nacional, es porque yo le vengo fiscalizando en todas las áreas económicas del país. Le he fiscalizado en materia petrolera, en materia minera, en hidroeléctricas, en justicia. En todas las áreas económicas del país encontramos enorme corrupción. Y ese es el punto fundamental. Ese es el punto fundamental. Lo que decía el señor Vivanco. Una asamblea completamente adormecida, una asamblea completamente sometida a la voluntad y al capricho del presidente de la República. Por eso los hechos lamentables del 30 de septiembre. Y figúrese usted lo que dijo anoche el presidente de la República, siempre chantajeándoles. El 29 de septiembre del año 2010 les dijo, si ustedes no apoyan el veto del presidente de la República, habrá muerte cruzada. El día de ayer en la noche, en cambio, les dijo, si ustedes no apoyan el tema del aborto, en cambio yo voy a renunciar. ¿Y sabe qué pasó el día de hoy en la Asamblea Nacional? Porque seguimos debatiendo el código. El día de hoy en la Asamblea Nacional, las mujeres que ayer valientemente decían que apoyaban que exista el aborto de manera libre y voluntaria, el día de hoy se retractaron para que su presidente no renuncie, porque de esa manera los tiene chantajeados. Quiero preguntarle en Washington a la señora Viviana Yacamán del programa de América Latina de Freedom House. ¿Esta sería una estrategia del presidente Rafael Correa, poner demandas judiciales, procesos en contra de sus opositores para desestimar las investigaciones que ellos puedan estar haciendo en su contra o las denuncias que puedan hacer en su contra? Yo creo que sin duda había una estrategia del uso de la ley durante toda la administración del presidente Correa para poder silenciar a sus críticos, tanto con la de dictar nuevas leyes, como hemos visto en este programa, como también la judicialización de ciertos casos, como también, por supuesto, hemos analizado aquí con la presencia de Emilio Palacios y del asambleísta. Lo que es interesante es que nosotros cuando hablamos en general de los autoritarismos del siglo XXI, decimos que son diferentes de los del siglo XX en la medida que son mucho más recatados, ¿no? Que tienen una fachada democrática, una apariencia democrática. En ese sentido, el uso de la ley. Pero en Ecuador no solamente ocurre el uso de la ley, me parece que también hay que ver que en simultáneo se cruza el límite de las formas democráticas. En el caso del juicio contra el parlamentario Clever Jiménez, el hecho de que el fiscal haya sido el abogado del presidente, cuando el fiscal tiene que hacer las indagaciones previas en el caso, eso es y no se margina del caso, es decir, si él fue parte, fue una de las partes, fue abogado del presidente de la República, tuvo algo que ver con alguna de las partes en la disputa y debería haberse marginado del caso. Sin embargo, no lo hizo.
Y eso es una alteración, un atropello a la forma democrática. Yo creo que el presidente tiene un montón de maneras de demostrar que en realidad no le importa poco la democracia como proceso. No hay un respeto por la norma, aunque se judicializa, aunque se dictan leyes. El presidente habla de una manera muy personalista, hay mucha propaganda, hay una cosa muy teátrica, también teatral, de parte del presidente, que hace que las formas no siempre sean las más democráticas. Ahora, señor Emilio Palacio, por un lado está la oposición, pero el presidente Rafael Correa también ha decidido en sus alocuciones comparar a algunos periodistas con miembros de la oposición. Dicen que hacen política desde la prensa y que distorsionan la información. ¿También está en su derecho el presidente Correa de hacer este tipo de alegatos? Mire, el presidente Correa no solo me ha dicho eso, me ha dicho bichito, me ha dicho enano, me ha dicho pitufo, y no digo algunas malas palabras que he utilizado para referirme a mí, y jamás se me ha ocurrido demandarlo. Yo me metí a hacer periodismo, eso significa que me convertí en una figura pública y acepto que los políticos me digan lo que quieran. Lo que pido es que cuando lleguen al poder me permitan ejercer mi opinión. Jamás he ofendido al presidente, jamás he usado una palabra, un adjetivo para referirme a él. He hablado de sus conceptos políticos. Quiero aclararle una cosa, las leyes que usó Correa en el caso del Universo, las leyes que está usando contra Clever Jiménez han sido derogadas en el Ecuador. No se está utilizando un cuerpo legislativo vigente en nuestro país. La Constitución que ellos hicieron aprobar contempla que los tratados de derechos humanos internacionales, de los cuales el Ecuador es signatario, están por encima no solo de las leyes nacionales, sino de la propia Constitución, dice la Constitución. Eso significa que aquellas normas que, por ejemplo, convierten a la injuria en un delito penal, están derogadas automáticamente por la Constitución, ya que el Ecuador es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que niega la injuria como un delito penal. Lo mismo la figura del desacato, es decir, aquella figura según el cual el presidente tiene una majestad especial. Esas figuras fueron derogadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o no constan, son rechazadas por la Convención, y al Ecuador acogerse a esa convención según la Constitución que ellos hicieron aprobar, derogó esas normas. De tal manera que se están aplicando leyes que no están vigentes en el Ecuador. Están utilizando, por ejemplo, para condenar como terroristas a la profesora Mary Zamora o al profesor Luis Chancay. A Chancay lo acusan de terrorista porque entró en un colegio y dijo que no había que apoyar la tesis del gobierno de que el 30 de septiembre era un golpe de Estado. Bueno, esas normas fueron incorporadas en el Código Penal en los años 60 por un decreto de una dictadura militar. Nunca fueron discutidas en una asamblea o en un congreso ecuatoriano. No son leyes vigentes y sin embargo ya las aplican. Y entonces, ¿por qué cree usted, señor José Miguel Vivanco, que las leyes penales sobre difamación afectan la libertad de expresión y no son para preservar el buen nombre de una persona? Porque si se trata de preservar el prestigio de una persona, para eso están las normas civiles. A nivel internacional, el consenso establecido hoy día, en el siglo XXI, es que nadie puede ir a prisión por sus opiniones, por ácidas, por injustas, por ofensivas que puedan ser estas opiniones. Estamos todos sujetos a los estándares de la real malicia, que se pueden traducir obviamente en un litigio civil, en unas indemnizaciones, si se llegara a demostrar ante una corte independiente que se ha actuado con dolo, que se ha actuado, digamos que con el conocimiento de la falsedad de los hechos, yo le imputo a alguien a sabiendas, por ejemplo, la comisión de un delito. En el caso de Ecuador eso no existe y tanto los que emiten estas opiniones como los medios de comunicación pueden terminar en prisión, además de pagar indemnizaciones millonarias si cruzan este tipo de barreras.
Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso seguiremos evaluando la criminalización de la crítica en Ecuador, el uso de la justicia como una herramienta para silenciar a críticos y a opositores. Ya regresamos con La Noche.